Sentipensantes, ¿cómo están? Somos Juan Camilo, Rafael, Lucho y Felipe y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, se viene lo nuevo. Rafa, ¿qué traemos en lo nuevo? Para que no digan que les estábamos vendiendo humo desde el último video de YouTube que subimos, Se vienen cositas. se vienen cositas. Pues empezamos con tratar de mejorar, de mejorar la forma en la que estamos grabando nuestros podcasts, nuestros videos. Y eso incluyó lo que van a ver en esta ocasión, que es un video podcast. Entonces, esto lo van a encontrar en YouTube y en Spotify. Y en Spotify van a seguir encontrando otro contenido como el Club de la Cultura. Y en YouTube seguirán viendo otro contenido de reacciones. Pero vamos a sumar a las cosas que estamos haciendo estos video podcasts con diferentes temáticas, ¿no? Total. La idea es que obviamente tenemos unas temáticas definidas ya en torno a las que vamos a ir haciendo nuestros podcasts, ¿cierto? Que hemos ido desglosando un poco con base en ciertos temas que nos han recomendado y que nos parecen importantes abordar. Pero como siempre, está abierta esa posibilidad a que obviamente no solo a través de los comentarios aquí en YouTube, sino de nuestras redes sociales que les vamos a dejar por acá, cada vez que se les ocurra algo nos puedan escribir o sientan que quieren hablar de algún tema o que hablemos o desglosemos algún tema particular, nos escriban y con base en eso obviamente también iremos trabajando en torno a mucha más producción de cosas para todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen en nuestras redes sociales, ¿no? Y vamos a subir videos en TikTok, Reels en Instagram, videos en YouTube, podcast en Spotify. Todo esto lo vamos a ir haciendo ya. Hoy tenemos un tema particular que es una decisión que teníamos desde el inicio de año. Pero no se nos olvida que el tema con el que va el siguiente podcast después del Club de la Cultura es Paternar, que fue el que por ganó la nuestras encuesta. redes Sí. escogieron en Instagram. Y otros temitas relacionados, porque en ese quiero responder algunas preguntitas que nos hicieron. Pero concentrémonos en hoy. Listo. Hoy traemos una vaina que está moviéndose un montón. ¿Sí o qué? Y resulta que me vi la película de La Sociedad de la Nieve. ¿Se la vieron? ¿Se la vieron? ¿Se la vieron? Bacano. Y entonces me traje hoy a todo el equipo de Sentipensantes, el equipo de Kairos, como producto Sentipensante, ya lo sabemos, ¿no? Y vamos a trabajar también en torno a este espacio en el que vamos a charlar sobre cuál es esa perspectiva que tenemos con respecto a la película, qué pasa durante no solo la película, sino obviamente en torno a todo lo que fue el accidente, a todo lo que fue la convivencia, las dinámicas propias de esa construcción social diferente que se tuvo que generar en torno a una situación catastrófica o un evento traumático que vivieron y cómo la reorganización dentro del mismo llevó a que una sociedad o una dinámica social emergiera en la nieve, básicamente. Entonces, de ahí, obvio, el libro, que entiendo que es muy bueno y creo que lo tengo pendiente para leer, me dijeron que era súper chévere, obviamente, como sabemos, siempre el libro mejor que película, entonces pues calculen. Pero lo que nos muestran que está muy bien hecho y todo lo que he visto obsesivamente en torno a las entrevistas, en torno a todo aquello que ha ido saliendo con los sobrevivientes y demás. Entonces la idea es que hoy lo podamos hablar y como les digo, estamos en pleno aquí el equipo de Kairos, el equipo terapéutico y obviamente todo lo que compone Sentipensantes y Sentipensando como podcast para que hablemos de este cuento. ¿Por Y dónde empezamos, güey? sin duda, antes de dar inicio a esto, las preguntas que nos hicieron en Instagram respecto a este tema, que no las pudimos responder todas en las historias, estarán incluidas en este podcast. Los aspectos legales, las críticas que algunos nos enviaron respecto a otras. Y aquí hago una cuña y es, si a veces no respondemos ciertas cosas, tiene que ver con un tema de respeto. Y es lo que siempre hemos incentivado en el discurso de la comunidad de sentipensantes, es respetamos la opinión del otro, respetamos el interés del otro y por lo tanto esos comentarios peyorativos de uy, qué pregunta tan pendeja la de esta persona o este tipo de cosas son cosas que ni vamos a responder ni vamos a alentar. De acuerdo, creo que siempre hemos promovido y lo seguimos haciendo el que construyamos de forma conjunta y eso creo que
dentro de todo eso entra el respeto como comunidad que queremos construir y seguir creciendo tanto en nuestras redes sociales como aquí en YouTube y como en nuestro podcast, por supuesto. Ese tipo de comentarios pues realmente los omitimos, ni siquiera los leemos, entonces no se desgasten con esa vaina. Empecemos por hacer un breve resumen de lo que fue el tema, ¿sí o qué? Es decir, estamos hablando de un accidente en 1972, otra época muy diferente, de un equipo de rugby aficionado de uruguayos, además, empecemos también a definir un poco el contexto, la cultura, y además en una etapa de la vida compleja, weón, porque eran personas de entre 18 a los 25 años aproximadamente en el equipo y algunos adultos ya parte de las familias e invitados, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Por las etapas del desarrollo en el que están y por la dinámica social, porque además eran personas adineradas, ¿cierto? De buenas familias, acostumbradas a una buena vida, digámoslo así. De hecho, no recuerdo quién de ellos, creo que Carlos, en una de las entrevistas que dice, yo era un niño de 18 años con niñera, weón. Entonces, pues, imagínense este contexto social y cómo muta un poco toda esta vaina después de un accidente tan complejo como el de que se estrelle un avión, que pues muy poca gente puede decir que sobrevivió a esa vuelta. ¿Qué fue lo beneficioso para esta gente? El lugar. Beneficioso del accidente, me refiero. Porque sobrevivieron, mejor dicho. Por el lugar. Ellos chocan contra un pico y al caer o al deslizarse no hay ninguna piedra alrededor y esa vaina parecía un trineo. Entonces eso es lo que los salva. Pero también eso es lo que mata a algunos, porque las sillas adentro se fueron hacia el frente y espicharon las piernas, los accidentes, bueno, todo lo que generó esa vaina, ¿no? Entonces, en torno a esto es que vamos a charlar hoy, ¿cierto? Si vamos a hablar de la película, me parece una película muy bien hecha y poco morbosa, ¿sabe? Creo que dista un poco de Viven, que a Rafael le gustó más Viven. Por su parte gore y toda esa marica. Un poco más descarada en algunos aspectos. Sí. Y más hollywoodense también, ¿no? Empezamos porque Viven es en inglés, son actores pues no naturales del país, de la raza, digámoslo así. De hecho, solo hay como 4 o 5 nombres reales, el resto son todos inventados. Y las dinámicas son diferentes. Hay situaciones muy aventurescas cuando ellos salen a hacer sus exploraciones en donde casi se caen y se salvan y mejor dicho, bla, cosas que no pasaron. Aquí está sujeto mucho al realismo. ¿Por qué? Porque el director se enfocó mucho en el relato de los sobrevivientes. De hecho, les da participación dentro de la película misma. Y quiero empezar por una. Hay una escena muy particular en donde Nando, que es uno de los grandes héroes, porque es de estos dos personajes que hace su caminata 10 días por los Andes, vean, para salvar a todos sus compañeros, después de 70, 60 días ahí comiendo casi mierda, básicamente. El tipo, en su personificación real, siendo él como sobreviviente, ya en su edad, que deben tener unos, esto fue hace 50 años, unos de 60, 70 años para arriba, ¿cierto? Él abre la puerta del aeropuerto para dar entrada a quien lo personifica a él, siendo de esa edad, a su madre y a su hermana que fallecen en el accidente. Qué escena tan densa. Pero qué buena forma de hacer un cierre, ¿no le parece? Sí, casi que es un cierre terapéutico. Ahora, claramente no estaban comiendo mierda, estaban comiendo carne humana. Sí, es importante dejar eso claro. Y no estaban comiendo. Una expresión. Sí, ¿de dónde van a sacarla? Pero bueno, esa es otra historia. No había El rollo, ni mierda para comer. el rollo también viene acá con que sí, a mí me gusta mucho Viven. Y tiene que ver con algo y es que a mí me encanta desconectarme un poco de la realidad, por lo tanto los dramas históricos o los dramas tipo casi documentalescos no me gustan mucho.
pues porque soy terapeuta, entonces conozco dramas y documentales todos los días. Pero eh, me gusta algo, Juanca, y es que es una historia muy respetuosa. Pone, digamos que sobre el mapa los dilemas morales, que no fueron un tema menor en esto. Y efectivamente, obvio, pues para ver una versión hollywoodense veo Viven o veo El Señor de las Moscas, ¿sí? Que van por el mismo rollo. Sí, pero sí me parece que esta es muy respetuosa. El homenaje que hacen al final con las fotos, con los extractos de las cartas, también me parece maravilloso. La narración de esta persona que va a morir, pero es quien narra como la historia, también me parece un detalle, digamos que muy poderoso para hacer memoria. Sí, eso me encanta. No voy a negar que es una excelente película. Hay una gran cantidad de conmemoraciones, que me parece lo chévere, ¿no? El resaltar a quienes fallecieron de una forma muy respetuosa, muy bonita, conmemorándolos y que llevó a que también las mismas familias y pues obviamente los mismos sobrevivientes sintieran o se movieran emocionalmente diferente, ellos mismos lo relatan, ¿no? Am, que podemos empezar a hablar un poco de cómo se organiza una dinámica social tan diferente, man. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué harían ustedes en un accidente de avión? ¿Lo han pensado? Bueno, antes de responder tu pregunta, Juanca, también quería comentar alrededor de la película como esto que se pone en escena acerca de la fragilidad del ser humano, pero como algo tan frágil también es súper resiliente en circunstancias, digamos, tan abismales, em, con respecto a todo lo que vivieron, los retos que tuvieron que atravesar fisiológicamente, mentalmente, y como una situación de supervivencia construye sociedad. Cuando hablabas de las ventajas, no solo pensaba en el lugar, porque el lugar definitivamente le dio muchas ventajas. En efecto, no sé, me imaginaba un avión estrellándose en el Amazonas o en montañas rocosas sin nieve, en donde pues haya como un amortiguador, pero incluso el mismo frío, cómo les ayudaba a conservar, por ejemplo, los cuerpos, cómo pudo jugar a favor de eh, eh, De hecho, ciertos traumas que tuvieron algunos es lo que personajes. salvan Ando, de hecho. Exacto, como de pronto el mismo frío permite cierta desinflamación de algunas heridas que se generaron, pero también conservar la carne humana que luego tuvieron el dilema alrededor de sobrevivir, consumirla y todo lo que se plantea también allí. Eh, Creo que también estaba el tema de que ellos eran una sociedad antes de ser la sociedad de la nieve, eran un equipo desde lo deportivo, pero entonces ya existía pues una organización, unas jerarquías, un compromiso, un compañerismo y eso también creo que fue una variable a favor de su supervivencia. Sin duda. Otro factor, que viajaron en un avión militar. No era cualquier avión, no era un avión comercial y ese avión también les permitió en algún momento tener otros recursos para sobrevivir otros días, cosa que si de pronto no hubiese estado allí, algunos no hubiesen podido explorar los 10 días que exploraron o encontrar el camino hacia Chile. Bueno, fueron muchos factores, muchas variables que se sincronizaron de tal forma que permitieron la supervivencia a pesar de el incidente, ¿no? El accidente en sí mismo. El hecho de que hubiesen estudiantes de medicina, bueno, son muchas Ingeniería. cosas que estaban allí a favor en ese momento. Y retomando tu pregunta, hombre, no tengo ni idea. Yo creo que solo bajo la situación sé hasta dónde puedo sobrevivir, porque yo a veces puedo pasar, no sé, 12 horas sin comer, lo cual pues per se no es sano y bueno, me pongo de mal genio, me desespero, ya siento que el alma se me fue del cuerpo. Pucha, ahora no me imagino 3 semanas sin comer. 10 días, que fue lo primero que duraron, ¿no? Tomar las decisiones del único recurso alimentario al que llegaron en algún momento,
porque también ahí hay algo alrededor de la sociedad misma que ha organizado todas las culturas humanas y es como enterramos a nuestros muertos. Y no poder enterrarlos, sino darles otro uso, los distintos momentos que hubo de saber a quién te estabas comiendo, luego no saberlo como una forma de suavizar la situación. em, Hay muchas cosas ahí que se plantearon a nivel de supervivencia, no solo fisiológicas, sino incluso también de necesidades afectivas, de la esperanza también como algo muy importante, el no rendirse, algo que les daba la resiliencia. No tengo ni idea si sería capaz de sobrevivir a eso, pero creo que hay algo de la genética, no solo a nivel fisiológico, en donde el cuerpo humano definitivamente, a pesar de ser frágil, es duro de matar. O Yo creo sea, que la vida, a pesar de romperse fácilmente, no se aniquila tan fácilmente, ¿no? Entonces creo que allí hay algo que rescatar también de la capacidad adaptativa y evolutiva de nuestro propio cuerpo, pero eso no es suficiente. Lo que vemos aquí que les da un plus para llegar a sobrevivir es organizarse y la cooperación. Entonces creo que más que responder desde la pregunta de si yo sobreviviría, no creo que lo pudiera hacer solo. Eso sí lo tengo de pronto mucho más seguro en mi mente o en mi imaginación, pero de pronto tendría más chances de sobrevivir si tuviera con quién cooperar, con quién organizarme, con quién sobrevivir, cosa que pues ayer estábamos hablando con Rafa cuando le comentaba que me vi la película y pues estas cosas que me impresionaban sobre pues tanta fragilidad en esta escena en donde se choca el avión y cuadro por cuadro se va mostrando todas las piernas que se rompen, todos los tubos que atraviesan, el área abdominal de distintos pasajeros, los que salen a volar, los que se pegan en la cabeza, los que de alguna u otra forma, efecto rebote o caen de una forma mucho más amable. Ver toda esa fragilidad y cómo detenerse en cada uno de esos huesos rotos me impactó muchísimo. Pero luego ver cómo hay una increíble resiliencia del cuerpo, de la mente, de la sociedad de la nieve, 60 y punta de días más, también es como, bueno, puede ser muy frágil, pero es increíblemente fuerte el ser humano, no solo desde su cuerpo, sino desde su mente y la cooperación desde lo social. sí que siento que eso es súper, súper valioso. Me hacía pensar en un experimento ahorita que lo hablabas de lo vivo, la resiliencia de lo vivo. Y eso una vez está muerto, se está muerto. El sistema no tiene nada que hacer, pero mientras el sistema sí esté afectado, hay una forma de organización, desde lo fisiológico hasta lo grupal. Pensaba un poco como en este experimento que hay de unas ratas que se ponen a nadar y duran X tiempo. En este momento no lo recuerdo, digamos a una unidad de tiempo de 8 a 10 horas y se ahogan. Esas mismas ratas con otro grupo control, bueno, el grupo control pasa esto con otro grupo que es el del asunto, las salvan, faltando 2 horas, 1 hora para que usualmente se ahoguen. Es súper macabro un poco el experimento, pero las salvan y ahí es donde está la resiliencia y la esperanza. Las salvan y las vuelven a poner a nadar, inclusive cuando las han descansado 1 hora, y estas ratas ya triplican la resistencia, ya se resisten 2 dígitos, y siento que eso juega en nosotros. Lo social, independientemente sea una reorganización social, siempre juega lo societal, en saber que hay una sociedad a que volver, ¿no? Que Hay ahí una en la esperanza película, en que seguir, o sea, que hay en, alguien que nos va a salvar, ¿no? No hay como yo me salvo, sino hay alguien que nos vea, hay un lugar a donde llegar, que eso es lo que sucede al que es lo que principio del mantiene la esperanza. accidente, ¿no? Que es escuchar a los aviones, o sea, ahí estamos cerca, los humanos pasan por aquí cerca, está la esperanza de nos van a salvar, que el capitán del equipo pues mantuvo la Liderazgo, moral sí. con eso y pues también llegó un punto en Pero donde también eso se puso como a tela sí, de pero juicio mira de que si ellos nos también llegaran a dicen salvar. que realmente ellos se salvan, así lo dicen, cuando se enteran a los 10 días que suspendieron la búsqueda. Porque lo que ellos dicen es, ya no dependemos de nadie, weón. Dependemos de nosotros. Entonces, o nos organizamos y salimos como la sociedad que se ha construido y buscamos formas de, o aquí nos dejaron, porque ya nos dieron por muertos, ¿sí? Y claro, empezamos a ver cómo no es que
ni no haya sido exhaustiva la búsqueda ni nada de eso, sino que así como cuando ellos van a buscar la cola, que trepan al pico y desde arriba miran para abajo y se dan cuenta que el avión no se ve un carajo porque es blanco y que lo que estaban haciendo para que se vieran las cosas no se veían, entonces les da también esa idea de, marica, no nos van a ver. Tenemos que salir nosotros. Y ahí es donde empiezan a hacer muchas más expediciones, que se hablan no tanto de cuántas expediciones hacían. Y empieza la gente a decir, ¿no? ¿Han visto los comentarios de las personas? ¿Mm? Ay, pero si estaban más cerca de Argentina que de Chile, ¿por qué no se fueron? Marica, no está. No. Empecemos porque el piloto o el equipo de la tripulación y sobre todo el piloto les dijo que ya habían pasado de cierto punto, o sea que ya estaban en Chile. O sea que ya no estaban tan cerca de Argentina, porque ellos tienen que básicamente rodear los Andes, ¿cierto? Exacto, para pasar hacia Chile y subir a Santiago, ¿sí? O bajar, no sé, en esa... ¿sí? Pero ellos van de Argentina porque hacen una parada en Mendoza y hacen eso. Claro, los pilotos, primero el tema de la confianza de ellos, ya hemos hecho esta vaina muchas veces, entonces casi que por inercia sale. Toman la decisión de virar cuando no corresponde y se meten en medio de los Andes, que es lo que genera el choque. Pero no habían pasado lo que debían haber pasado, entonces ellos no sabían dónde estaban. Y mira cómo empiezan a aparecer después, es que a no sé cuántos kilómetros había un hotel abandonado. Pues sí, marica, pero yo no tenía ni idea, porque no se veía. Es que aquí es donde empieza a aparecer los comentarios de la gente como tan, uy, pero sí es obvio, estúpidos, weón. O sea, vívanlo, estén ahí y después sí digan si es muy obvio o no es muy obvio. Por ahí también leí el comentario de un escalador de no sé dónde que decía que es que ellos querían fama. Ojo, a este comentario, ojo. Y por eso alargaron su estadía allá, porque ellos fácilmente podían haber salido en 1 o 2 semanas. ¿Ah? Entonces vamos a lo mismo, pero si eran pelados de 18 o 20 años, ¿sí? Que venían de Uruguay con camiseta, con mocasines, weón, con ropa de playa, en un lugar donde por la noche bajas a menos 30 grados, ¿sí? Donde no tienes que comer, donde estás desubicado, donde no sabes ni dónde estás básicamente. ¿Cómo van a decir estas vainas? Pero bueno, antes de eso, ¿qué era lo que íbamos, no? Ellos dicen que los salva realmente enterarse que ya no los buscan. Miren cómo es de particular. Y decir, esto depende de nosotros y nos organizamos para salir de acá. Y esa es la motivación adicional, ¿sí? Marica, nos están buscando. Mira que al principio cuando nos están buscando es cuando duran 10 días sin comer. Que es como, nos van a encontrar, vale, huevo, nos van a encontrar. Frescos. Tenían galletitas, tenían no sé qué, maricaditas que les aguantaron 10 días, pero se estaban muriendo de hambre, porque estaban relajados, entre comillas, esperando que los fueran a salvar porque los iban a salvar supuestamente. Diferente pasa cuando se enteran y empiezan a actuar diferente y sobre todo empiezan a pensar en la posibilidad de, marica, tenemos que sobrevivir, por ende hay que comernos a los muertos, como parte de esta forma a través de la cual es una necesidad en torno a la supervivencia. Y aquí aparece algo de lo que nos preguntaban mucho, Rafa, y es las creencias, ¿no? Y cómo se rompen ese sistema de creencias en torno a eso para tomar una decisión, por ejemplo, tan compleja como la de alimentarse de carne humana. Igual hay varias cosas y quiero como ponerlas ahí sobre la mesa y es, no fue cualquier grupo de personas la que se perdió. Sí, cuando tú dices si podríamos sobrevivir, obvio, yo no, yo no sobreviviría, por favor. Sí, yo seguramente los hago sobrevivir con mucho depósito adiposo, o sea, eso es seguro. Pero si el avión fuera una convención de personas obesas, seguramente esto no pasa. Estas personas tienen un acondicionamiento físico, tienen una historia deportiva que claramente aumenta las posibilidades del cuerpo a la resistencia. Y eso no es un asunto menor. Y no cualquier deporte, rugby. Y no cualquier deporte. De fuerza corporal. Sí, que es de resistencia. Aparte, básicamente es eso, resistir. Lo segundo que me parece muy importante es algo que decías, Pipe, y es, claro, ellos venían ya con una sociedad instaurada, pero como toda sociedad, la sociedad termina organizándose alrededor no solamente de las jerarquías, sino de los cánones culturales. ¿Sí? Que esto conecta ahorita con lo que Juan que estaba diciendo, qué creencias se rompieron.
Cuando las creencias se rompen, cambian los estatutos sociales, cambia el contrato social y por lo tanto cambia la forma en la que nos movemos. Pero siempre, como tú muy bien lo decías, desde la cooperación. Esta vaina no hubiera funcionado si no es por la cooperación. Y el tema de la esperanza, ojo, porque ahí la esperanza nos pone dos caras de la esperanza. La esperanza que espera, que es el locus de control externo. Yo espero que me salven, yo espero que esa me parece catastrófica en cualquier momento de la vida. Y está la esperanza de el intentarlo, de la resiliencia, ¿sí? Está la esperanza de la autoeficacia. Listo, lo que yo espero lograr, lo que yo puedo afrontar. Pero entonces, esas son las dos caras de la esperanza que espera, que para mí es un mal, y la esperanza que hace creyendo en lo que puede lograr, que es una cosa totalmente diferente, no es diferente a lo que le decimos a las personas muchas veces en terapia. Eso siga esperando a que su familia cambie por usted. Sí, la esperanza activa, de saber qué esperar y hasta ese saber qué esperar, sabían que ya no esperar y era el otro que lo salvaba, que yo en este volverlo societal, claro, hay una sociedad, una comunidad en relación al juego y el equipo, pero igual de base está este gran otro que es lo social, hasta lo que tú decías, hay un dónde salir, ¿no? Y hasta hay un qué esperar del otro, que cuando saben que no lo pueden esperar, ahí juega yo creo como los motivadores más fuertes, ya ni siquiera es la necesidad, que antes se jugaba eso, pocas galletitas, esperar que el otro me encontrara, ya cuando eso no, empieza a jugar lo emocional. El miedo a la muerte. Ya empieza a ser real el poderse quedar ahí. Sí que Entonces eso es el motivador más fuerte, ¿no? Como lo emocional, el miedo. ¿Cuál necesidad? ¿Cuál deseo? Ya el deseo está opacado, están perdidos. La necesidad, obvio, está de presente, pero ya hay un miedo en lo real, ¿no? Hasta no sé qué otras emociones jugarán ahí, ansiedad, o sea, ahí hay un mar de cosas que también siento poniéndonos un poco en teoría de la mente, que era lo que me comentabas de estas emociones que no contemplan todo lo que está jugando ahí, pues no, pues ponte a pensar desde tu silla viendo una pantalla qué hacer en los Andes. Ahora hazlo post-trauma, o sea, solamente, o sea, traumas físicos, te estás desangrando, hay personas que han muerto, que conoces, emocionales, estás a menos algo de grados y ahora vas a pensar súper bien oxigenadamente, decir, bueno, por aquí. sí, ahí yo le quería responder al comentario de el escalador que citó Juanca. Ve y escálate una montaña después de que mueran 32 personas al frente tuyo, amigos tuyos, y cuéntame a ver qué tanto te Y concentras, sin ¿no? equipo, ¿no? Porque él lo habla como escalador, ahí sí, Sí. ve. Que, En mocasín, en pantaloneta. que ahí con esa reestructuración que se generó alrededor de el contrato social frente a el punto de decidir comer a las personas muertas, recuerdo mucho cómo uno de ellos contestó, bueno, ellos tienen, estamos hablando de los derechos del muerto, estaban también los temas de la legalidad, o sea, no solo el tema religioso, moral, también afrontarse algo traumático de comerte personas que conoces, ¿no? Sí, lo real del asunto. De hecho, ellos dicen al principio, comámonos al piloto, que es el que no, la Con el que distancia menos vínculo vincular, ¿no? tiene. Pero ahí, cuando uno de los personajes dice, bueno, ellos tienen todos estos derechos muertos y yo vivo, entonces no tengo el derecho a sobrevivir. Y ahí siento que se da un giro muy interesante porque ahí salta la cooperación y es cuando uno de ellos dice, bueno, ¿sabe qué? Si yo me muero, les doy permiso de que se alimenten de mi cuerpo. Porque claro, con los muertos no existía la posibilidad del consentimiento, pero sí ya había una afronta contra la situación real de, pues, no podemos pedirles consentimiento, ya están muertos, pero de este lado, de los vivos, entonces, ¿qué? Y en ese momento es cuando se da el giro pues, la reconstrucción o la reorganización de esos valores alrededor de la cooperación y es, listo, yo me acuerdo de Numa se negó mucho a comer pues, los cuerpos. De hecho, Pero en un punto, varios. cuando habla con un compañero, el compañero le dice, Numa, es que si tú no sobrevives, perdemos a alguien muy vital en la organización de esta sociedad que nos va a permitir, ojalá, sobrevivir. Porque Numa era de los que exploraba a toda costa, el que tenía una resiliencia muy fuerte junto a otros, entonces era diciéndole, parce, si tú no cedes a esto, pues entonces ya no solo van a estar estos muertos que presencias, sino también nosotros. Total, y mira cómo se construyen las dinámicas sociales, tanto que Numa no hacía parte del equipo, él era un externo, pero logra una vinculación tan relevante dentro del grupo social como dinámica, que para todos fue uno de los héroes, justamente a pesar de que murió, ¿no? Y fue relevante, importantísimo. De hecho, es la muerte
que los lleva a decir, marica, tenemos que irnos de acá. Sí, ellos venían pensándolo, venían pero ese empujón fue esa muerte que es lo que como que detona esa idea de no, la chimba, hay que salir. Y obviamente está la historia de esta frase que él dice, ¿no? Que los amigos que dan la vida por ¿qué? O dar la vida por los amigos, me acuerdo bien la frase ahorita, que también es muy significativa, ¿no? Y fue la última muerte en la montaña, la de Numa, y fue Ahora, supremamente significativa. Antes de que continuemos, quiero compartir esto porque en esta comunidad hay de todo y entre eso hay abogados. Ay, nos comentaron Nos eso, ¿no? comentaron. Y lo averiguamos porque nos preguntaron eso y los comentarios de los abogados fueron bien interesantes. Entonces les voy a compartir de esto. nuestros seguidores grandes. En Colombia no es ilegal Comercial la antropofagia. Lo que es ilegal es la exhumación de cadáveres sin los requisitos de ley, la exposición de cadáveres en descomposición por efecto de posibles afectaciones en salud y el homicidio, que ninguna es de las que se presenta acá. Y también nos ponen, este es un caso atípico, extremo y de supervivencia adicional. No creo que después de esta situación haya algún proceso legal, pues tiene que ser establecido para rescate por los familiares. De hecho, los familiares dicen, o en alguna de las entrevistas, alguna de los familiares de alguna de las personas fallecidas dice, a mí, mamá de uno de ellos incluso dice, a mí como mamá me hace más mamá pensar que mi hijo está dentro de ellos y que los ayudó a sobrevivir. Y el último que nos hacen es, esto se llama estado de necesidad. El estado de necesidad exime de responsabilidad penal. Lo hicieron de una forma muy respetuosa, ¿no? Designan a unas personas que son los que cortan la carne, no dicen de quién es, ¿sí? Y el manejo que se da después de eso ya es de alimentación. Obvio, después se normaliza, ¿no? Se vuelve una dinámica normal. Entonces es donde empiezan a aparecer los huesos por ahí, porque pues ya era casi que hasta carroñoso el cuento. Pero pues era como, marica, nos vamos a morir. Es que era de aprovechamiento de recursos. Tal cual. Y no había de otra. Y sí, claro, mira cómo hay esos preceptos sociales de los que venimos en esta nueva cultura. No son ajenos a la cultura de donde venimos. Para aquellos que dicen que entender las culturas de donde está basada la nuestra no sirve de nada. Claro que sirve, porque tenemos muchos rezagos de cómo se estructura las creencias, el pensamiento. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es dentro del grupo de los que se están resistiendo, están los que tienen una fe religiosa muy fuerte, y al final el que está en el centro de la fe religiosa les dice, venga, ya no más, coman. Ya. De hecho, mire que para ellos también fue un alivio recibir en ese momento una carta del Papa de esa época diciéndole, parce, ustedes no hicieron nada mal, güey, sobrevivieron. O sea, desde su fe religiosa. Pero también pensaba en cómo entra a jugar un papel importante el ser animal, ¿sí? El ser humano sigue siendo un animal, de por sí, con una capacidad racional, con una capacidad de desarrollo diferente, con la posibilidad de generar inventos que nos han... por ejemplo, permitido que estemos haciendo esto ahorita, ¿sí? Pero a la larga seguimos en el fondo siendo ese ser animal, que es lo que lleva a la supervivencia. Y si vamos al desarrollo del ser humano o del animal, ¿sí? Como Homo sapiens y antes de, pues entra todo esto, ¿cierto? El alimentarse el encontrar comida, el encontrar refugio, todo lo que lleva a una dinámica social mucho más civilizada con el punto racional que se le mete a ese cuento. Menos emocional, porque aquí es donde se equilibra lo emocional con lo racional y posibilita esa interacción social de acuerdos, de respeto, de jerarquía, de estructura que se maneja en cualquier sociedad. También, de todas formas, me parece muy interesante cómo, a pesar de que existe este estado de necesidad y la decisión que toman frente a la antropofagia de pues, los muertos en el accidente, hay un factor organizador de la cultura que se encuentra en la especie humana a pesar de pues, ser animales, y es que aún así toman esa decisión, sigue siendo un tabú. Y eso los organiza también en ese momento como una sociedad, porque si no existiera el tabú alrededor de, bueno, ustedes están encargados de cortar la carne sin saber, para que nosotros no veamos qué carne vamos a ingerir sin saber quién vamos a ingerir, y ahí hay un factor de tabú que les permitía también la cohesión, porque yo lo veía de otra manera de pronto con otra película que es El Señor de las Moscas y todos se matan entre todos.
Aquí no, y perfectamente pudo haber sucedido, porque también hay ciertas escenas en donde la gente empieza con el delirio, la misma fisiología cuando empieza a decaer, las alucinaciones y la misma supervivencia puede llevarte a, pues sobrevivo solo yo y me como a todos ustedes y chao. Pero cómo se organiza ese tabú alrededor de la muerte a pesar de la misma decisión tan difícil que asumen, también les permite sobrevivir con respecto al trauma mismo de ingerir, no cualquier persona, eran personas con las que tenían un afecto muy cercano y me parece muy interesante el comentario de esa mamá. Sí, en efecto, ahí está como ese filo en donde está la percepción de que las personas y también el canibalismo, muchas culturas lo perciben así, que al ingerir a otro, pues luego ese espíritu de ese otro te habita el resto de la eternidad. Pero por el otro lado del filo también es el recordatorio de estas personas de que pues estos seres queridos no solo tuvieron que verlos morir, sino los enterraron dentro de sí mismos, porque Mira, es un entierro en el cuerpo mismo y creo que ahí se juega una cosa súper traumática que no es fácil de digerir, incluso a pesar de que tomaron la decisión por un estado de necesidad. Eso debió haber sido un trauma claro, en pero el pleno concepto del trauma. Pero mira que ahí Muy, aparece muy hijueputa. también una protección muy significativa de la psique misma, ¿no? Y es como ellos mismos lo dicen, para nosotros los muertos en ese contexto no fueron tan simbólicos como cuando volvimos a la realidad, digámoslo así, ¿sí? O sea, ellos dicen, nosotros caímos en cuenta de nuestros muertos acá, no allá. Porque allá lo que hacía básicamente, eso puede ser un mecanismo de defensa muy significativo del cerebro, de la psique, ¿no? De decir, sí, se murió, punto. Y hasta ahí. Incluso miren que hay personas que les mueren familiares, ¿sí? Numa hace parte de esa dinámica en la que se le mueren los amigos. Nando se le muere la mamá y la hermana. A un personaje se le Sí. muere la esposa. A uno de ellos se le muere la esposa en el alud. Entonces son vínculos muy cercanos, pero la forma como también los acuerdos a los que llegan de no poderse quejar, de todo ese tipo de situaciones, porque eran una mina emocional para todos. Si alguien se quejaba, todos pues, se iban abajo con la queja y se empezaban a construir en torno a ello. Entonces la forma como se protege un poco también la psique misma. Pero a mí también me parece que dentro de todo se muestra una supervivencia muy física también, pero no tanto lo emocional en muchos aspectos. Por ejemplo, lo que tú dices, cómo empieza a jugar en el cerebro mismo, ¿sí? La deshidratación, la falta de alimento, cómo pueden aparecer las alucinaciones, cómo pueden aparecer hasta estados psicóticos incluso weón, dentro de eso, por todo lo que generó el contexto mismo. Independientemente de todo, había una situación traumática recurrente. O sea, el estar en el contexto creo que también es una situación que lleva a una revictimización constante, weón. Es decir, tú estás viendo todo el tiempo el estímulo del accidente. Súper denso también eso. Entonces creo que eso obviamente es muy jodido de mostrar, ¿no? Pero, qué papel tan complejo el de lo emocional ahí, ¿no? Pero sí, y ahí porque tenemos que, Alicia, hablamos de la esperanza, hablamos de un montón de cosas, pero al final no hemos hablado de las emociones. Solo hablamos del duelo, de la tristeza, bla. Pero la tristeza desaparece en algún momento. No hay tiempo para la tristeza. Es que No hay tiempo para la ira tampoco. Hay tiempo solo para una emoción, el miedo. El miedo diciéndonos, hey, ¿te activas o te mueres? Claro, Claro. el miedo es un recurso total en ese momento. La mejor expresión del miedo es lo que sucede en esta película. Yo tengo miedo de quedarme aquí muerto. Tengo miedo de no poder salvar lo que queda de los míos. El miedo se vuelve el recurso fundamental de, no me voy a quedar aquí quietecito, que hubiera podido ser también. Listo, ya, no nos van a rescatar, pues entonces dejémonos morir. Que eso hubiera podido ser algo que sucede si hay una sola persona. Pero como habían varias, y Pipe lo decía, la importancia de la comunidad, de la cooperación, del estar con el otro, el miedo se vuelve una herramienta de movilización. ¿Sí? Entonces yo le digo, no, viejo, aquí ninguno se va a morir, nos salvamos los que podamos. ¿Sí? Porque ya no es el miedo de acepto mi destino, sino es nuestro destino como comunidad.
Que siento que eso jugó mucho en el eje de hasta tomar decisiones respecto a la antropofagia, que empieza a ser esta posición de es que el otro importa, no es cuestión mía, sino el otro, y el otro está muerto, y hay que respetarlo, y el otro, pero ahí juegan otros, que es cuando respetamos esto, y si no asumimos esas decisiones, estos otros van a morir, que era un poco en el caso de este personaje que más era resiliente a comer, ¿no? Cuando dice, pues, si no te comes a ti, hasta van a morir otros, siempre hay un juego de no solo yo, no de ego, sino de comunidad, de lo social, siempre está en juego como, si no tomo estas decisiones mal, no solamente me perjudico a mí, sino al otro, ya que hay este juego grupal, es que se logra transitar toda la situación, pero no transitarla psíquicamente en su totalidad, o pues lo que decimos del miedo, no hubo tiempo, que usualmente vemos que las crisis estallan es cuando se pasa ese momento de estímulo, ¿sí? Como muy proceso operantes, después de que cae todo lo estimular y toda esta activación psíquica, es que hay un momento de crisis. O sea, ya cuando llegan y ¿cómo se llamará esto? Se matiza un poco todo, todos los estímulos que viven siendo recurrentes, el frío, el caminar, ver a estos otros con los que sabes qué has hecho, porque sigue siendo tabú. Cuando llegan, ahí es que hay calma y todo empieza ahora sí a procesarse emocionalmente, ¿no? La pérdida, comimos, o sea, ¿qué malo hay eso? Lo que tú dices, la resolución del Papa. Ahí también veía como hay una priorización de las decisiones. ¿En qué medida? Claro, el respeto al otro, el respeto a los muertos. ¿Qué podemos darle a los muertos? Un respeto, ¿cierto? Y ahí hay algo importante que ellos señalaban ahí, pero estaban los vivos. ¿Sí? Y recuerdo mucho este momento en que Numa hablaba con ese señor que perdió a su esposa y le preguntaba cuál es el sentido de todo esto. Y un poco lo que le decía al señor es, pues el sentido de sobrevivir son quienes murieron y quienes quedan vivos. ¿Mm? O sea, es por los muertos, pero también por quienes quedan vivos, porque es que si él, por ejemplo, desde la pérdida que tuvo con su esposa, que queda enterrada debajo de él, él sabía que si intentaba impulsarse, la hundía más. Y se quedó quieto, y él le gritaba a los otros, mi esposa está ahí abajo, mi esposa está ahí abajo, y comenta como el único sentido que le encontraba alrededor de la muerte de la esposa era que él pudiera sobrevivir no solo por sí mismo, sino por sus hijas. O sea, ahí la cuestión de priorizar una decisión o otra era, pues por los muertos lo máximo que podemos hacer es respetar su lecho de muerte, pero y por los vivos, las familias que están esperando, o sea, porque el vivo no solo es el vivo ahí apartado de la sociedad, sino los hijos que tenía, los hermanos que estaban en casa, los padres que estaban en casa, por ejemplo, pues siento que con Nando también surgió esta situación en donde el papá cuando se despide le dice, cuida a tu mamá y a tu hermana. Y yo creo que eso fue un motor psíquico para Nando de mandarse con este otro 10 días a... Claro, tengo que llegar al menos yo. Tengo que llegar al menos yo como... Tengo que volver a mi papá y decir que hice todo lo que pude para cuidar a... Creo que, mira cómo es de paradójico que Lucho decía, no hubo tiempo, pero lo que tenían era tiempo, weón. Porque ¿qué putas haces tú todo el día? ¿Mm? Sí, expediciones, pero no iban todos, ¿sí o qué? Iban unos, Pero también tenemos que tener en pero cuenta todos ahí- hacían algo. Pero ahí hay algo importante, Juanca, y es el ahorro de energía. Sí, señor. Muchas veces, si entramos en una especie de estado de hibernación para el ahorro de energía. Claro, pero Pero ojo porque acuérdate que los estados de hibernación también incluyen el cese del pensamiento. Porque, aunque no lo crean pensar, gasta un montón de energía. total, Sí, y ¿no? quema calorías, piensen mucho. A mí no me ha servido, pero está bien. Pero es que usted piensa y come. Ah, bueno, eso es un buen punto. Bueno, Lo que no podían hacer ellos. Ajá, ¿está muy fresco o ya se congeló ese tema? uy, no sé, está difícil de digerir. Decía Pipe, está difícil de digerir. Como la carne después del ayuno. Entonces, ese es un tema que es muy bacano. Tiene muchas vainas sociales, psicológicas, emocionales. Disculpen el humor negro, fue inevitable, todo es culpa de Juan Camilo. Es que ya veníamos mucho tiempo hablando serio. güey. Entonces, nada, sentipensantes. Gracias por acompañarnos en este Oiga, podcast. ¿sabe que hay mucha tela por cortar acá, no? Entonces, pues si les gusta o les gustaría un segundo
capítulo de este cuento, pues escríbanos, ya saben. Leemos mucho sus comentarios, tratamos de interactuar mucho con ustedes. Escríbanos por Instagram, escríbanos por TikTok. En todas nuestras redes sociales estamos muy pendientes de cada uno de los comentarios y pues obviamente les vamos a dejar aquí nuestras redes para que si quieren vean todo lo que vamos a estar empezando a hacer nuevo. Además tenemos a alguien que nos va a ayudar mucho en eso, que hace parte, una persona nueva del equipo que eventualmente les estaremos presentando, no del terapéutico. Nos expandimos, weón. Y nada, la idea es que nos cuenten cómo les pareció obviamente todo esto, cuáles son sus perspectivas con respecto a este tema. Hago un llamado al respeto, sí, el humor negro y demás, pero pasando ya ese tema, el respeto pues del tema y obviamente el respeto entre nosotros como comunidad, ya lo saben. Entonces pues nada, esperamos que les haya gustado este espacio. Si es así, déjennos ese like, activen esa campanita, suscríbanse, esto en YouTube, en Spotify también suscríbanse, síganos que estaremos todo el tiempo subiendo muchas y más cosas, y si es así también compartan todo esto para que esta comunidad siga creciendo y nada, nos vemos en un próximo capítulo, ¿no? Claro que sí, gracias Sentipensantes por acompañarnos y pendientes del próximo episodio.